Bien, para nuestra clase del día de hoy, antes de hablar del principio multiplicativo, hay que determinar qué son las técnicas de conteo, para qué nos sirve. Una técnica de conteo no es más que una estrategia matemática usada en probabilidad y estadística que permiten determinar el número total de resultados que puede haber a partir de hacer combinaciones dentro de un conjunto o conjunto de objetos. ¿Para qué nos sirve? Enumerar eventos difíciles de cuantificar. Un ejemplo. En una fábrica se saca un lote de piezas y el supervisor te pide contar ese lote. Hasta ahí no hay problema. Determinas que ese lote es de 64 piezas. Pero ¿qué ocurre si el supervisor te pregunta cuántas muestras o grupos es posible formar en grupos de 8? Ahí las cosas se complican un poco, para lo cual utilizamos el principio, una de las técnicas de conteo llamado el principio multiplicativo. Bien, las técnicas de conteo pues nos sirven para contar. Una de ellas es el principio multiplicativo. Cuando lo utilizamos, si se desea realizar una actividad que consta de R pasos, ¿sí? Donde el primer paso puede ser realizado de N maneras o formas, 1, 2, 3, 4 formas. El segundo paso, llamado N2, puede ser realizado también de N formas, 2, 3, 4, 5, 10, etc. Hasta tener R pasos o R-ésimo pasos. ¿Qué es lo que ocurriría? El principio multiplicativo implica que cada uno de estos pasos de la actividad deben ser llevados en efecto uno tras otro. Es decir, N1 por N2 por NR maneras o formas. Bien, consideremos el siguiente ejemplo. Supongamos que deseas construir un monumento en honor a tu crush. Lo admiras, lo quieres, lo extrañas tanto que le vas a hacer un monumento o una estatua. Bien, para construir este monumento podemos considerar varios pasos. Uno, ¿de qué va a ser la base? La base de ese monumento tú lo puedes hacer de dos cosas, de concreto o de block, ¿sí? Entonces llevamos dos formas o maneras en la cual podemos hacer ese monumento. Mientras que la estructura puede ser de madera, metal o concreto. La estructura de tu crush tú lo puedes hacer de tres cosas: de madera, metal o de concreto. Y para la parte final, la pintura, tú puedes usar vinílica o acrílica. Por lo tanto, son dos formas o maneras en las cuales puedes tú llevar a cabo para construir ese monumento. Teniendo en cuenta este ejercicio, consideramos que R es igual a 3. ¿Por qué? Porque son tres pasos o tres etapas en las cuales se puede construir. La base, que puede ser de concreto o block, son dos formas o maneras. La estructura de todo ese monumento, que puede ser de madera, metal o concreto. Y para el acabado final podemos usar pintura vinílica o acrílica. La pregunta es, ¿cuántas maneras tienes de construir el monumento a tu crush? ¿Cuántas maneras podemos realizar ese monumento? Puede ser de concreto, con metal y en acabado acrílico. De block, con metal y en acabado acrílico, etc. Sin embargo, hacer esto resulta tedioso. Para eso podemos usar la regla de la multiplicación o el principio multiplicativo, en el cual para N1 tenemos ¿cuántas maneras de construir nuestra base? Dos maneras. Para N2, ¿cuántas maneras de construir la estructura? Tres maneras. Para N3, ¿cuántas maneras tenemos? Dos. Bien, entonces para calcular o determinar las maneras o todo ese conjunto de variedades que podemos hacer en nuestra estructura, aplicamos simplemente el principio, que nos dice que es N1
por n2 por n3, donde n1 sería igual a 2 por 3 por 2, el cual nos da un resultado de 12 maneras. 12 maneras de las cuales podemos hacer un monumento a tu crush. Principio multiplicativo, técnica de conteo.